Muy buenos días para todos, muy bienvenidos a una nueva sesión de nuestra jornada de la propiedad horizontal. El día de hoy vamos a estar con un tema súper interesante que es la importancia de la comunicación estratégica en la era digital. Y para eso hemos invitado a Mentor Studio, la agencia digital del gremio. Para eso, el día de hoy nos estará acompañando Lina González, que es nuestra directora comercial. Entonces, les damos la bienvenida. Muchas gracias nuevamente por estar en este espacio y muchísimas gracias a Lina por acompañarnos. Bienvenida. Muchas gracias, Aleja. Bienvenidos. Buenos días a todos. Nos encanta tenerlos acá y que vayan nutriéndose y conociendo un poquitico más acerca de este tema de la comunicación y la importancia que ha venido tomando aún más de la que ya tenía a través de este proceso como de digitalización casi que obligado que estamos viviendo todos. Voy a presentarles entonces mi pantalla para que vamos comenzando ya con esta jornada académica. Listo. Perfecto. Vamos a arrancar. Y lo primero es como contarles un poquitico de mentoría. Acabamos de ver un video. En ese video pues más o menos explicamos qué es lo que hace, pero digamos que tiene una historia muy bonita y es que Mentory nace el año pasado, en plena pandemia, cuando la lonja dice, bueno, definitivamente todos estamos sufriendo con un proceso de transformación obligada, que debe ser acelerado, que es complejo y que normalmente no tenemos pues como un equipo especializado, unas competencias específicas que se requieren para hacer estos cambios de manera express. Entonces creamos esta agencia de transformación digital a través de la cual la lonja de propiedad raíz, digamos que presta servicio a sus afiliados precisamente para que ellos puedan definir estrategias de comunicación claras, ¿cierto? Trabajando toda la parte del branding, puedan también definir una estrategia de marketing digital, incluso también ayudarles a ejecutarla y puedan hacer procesos de transformación al interior de sus compañías de forma expresa, pero digamos que ordenada y haciendo un uso muy fácil, pero digamos que potencializado de la tecnología. Entonces, eso somos, yo hago parte del equipo de Mentory a la par con otras más o menos 8 personas y hoy queremos contarles un poco acerca de la comunicación. Entonces vamos a arrancar por este tema y estoy segurísima de que todos han visto este diagrama alguna vez en la vida, o lo vieron en el colegio, en la universidad, etc. Y es muy básico, pero definitivamente la comunicación parte de estos elementos y partamos también de que es decir, la comunicación es la base de cualquier cosa, de cualquier relación. Es la base del matrimonio, es la base de una amistad, es la base de una buena relación laboral, de cualquier cosa. Y no sé, o me imagino que han escuchado en algún momento la frase, es que uno puede decir lo que sea siempre y cuando lo sepa decir. Bueno, entonces aquí entran a jugar un papel supremamente importante todas estas características o estos componentes del esquema de la comunicación. Entonces tenemos un entorno que le da obviamente como unas características exógenas a la comunicación que estamos emitiendo, ¿cierto? Luego ahí viene entonces un emisor, ¿cierto? Hay un canal, es decir, es el medio a través del cual este emisor transmite un mensaje y hay un receptor que es quien lo recibe, lo analiza y ya, pues digamos que puede haber un proceso de comunicación de vuelta. Pero estos son los elementos básicos que componen un proceso comunicacional. Entonces vamos a empezar a desglosarlos y a mirarlos muy al detalle para que los vamos también adaptando y digamos que analizando de acuerdo a la situación actual. Entonces, arranquemos por el entorno, ¿cierto? Entonces aquí hay que mirar muchísimo el contexto y es tener muy claras esas necesidades reales, ¿cierto? De la empresa, de los servicios. Entonces aquí hay que hacer un análisis obviamente de la competencia, hay que hacer un análisis de los servicios que yo presto, hay que analizar cómo se comportan de cara al cliente y empezar también a analizar si es que yo tengo unos productos existentes que están bien estructurados, ¿cierto? Y bien comunicados, o si realmente necesito crear unos nuevos productos. Entonces ahí vamos teniendo como una parte de contexto para poder estructurar una buena comunicación. Luego, un segundo ya, listo. Luego, entonces vamos a revisar el tema del emisor y el emisor va muy alineado con la personalidad de marca. La personalidad de marca es algo
que a veces se siente un poco efímero, pero es muy importante porque es lo que me va a ayudar a mí como la cara o la persona detrás de la marca a comprender cómo sería mi marca y cómo proyectarla ante ese posible comprador o ese cliente. Entonces, aquí hay una herramienta muy, muy chévere y muy interesante que se llama la personalidad de la marca precisamente. Y eso me ayuda a saber cómo habla, si es cercana, si es corporativa, si es moderna. Y les traigo un ejemplo que lo quise sacar del sector precisamente para que no tengamos pues como características específicas, ¿cierto? Que definen a cada una de las compañías, porque eso también es importante. La personalidad de la marca plasma y muestra la esencia de cada compañía. Si bien ustedes todos son administradores de propiedad horizontal o tienen compañías con ese foco principal, pues cada uno tiene una esencia distinta y digamos que eso es lo que hace que un cliente decida trabajar con ustedes o decida quizás trabajar con la competencia. Entonces, analicemos un poquitico este ejemplo. Vamos a hablar de la marca Bose o Bose, que es esa marca que todos conocemos como una marca premium de equipos de sonido, de audífonos, bueno, y sobre todo como de temas relacionados con el audio. Entonces, si fuéramos a analizar esa marca, quizás la personalidad sería una persona de 30 años. Yo creo que Bose es más un hombre que una mujer que vive en una ciudad grande, que tiene mucho ruido, que tiene muchas personas, donde todo el mundo tiene opiniones distintas, entonces hay muchas voces, pero digamos que Bose no le interesa como amargarse ni quedarse en discusiones sin fin, sino que le gusta como fluir por la vida. Prefiere conectarse con las personas, le gusta la música y le gusta conectarse con ellas a través de la música. Entonces, precisamente él es un melómano, muere por la música, todos los estilos le gustan todas las voces, no tienen problema con escuchar folk y un rap luego, y finalmente digamos que le gusta bailar, entonces disfruta la música, se la soya, la interioriza y no tiene como discriminación por ninguna forma de bailar o de apreciar pues como la música. Siempre lo puedes encontrar con amigos, está en bares, está en festivales, en charlas, en museos y en cualquier espacio donde las personas se reúnen para intercambiar ideas o dar lo mejor de sí. Digamos que esta interpretación de la personalidad de la marca puede ser como un poco más efímera. Hay herramientas diferentes para construirla que me permiten a mí personificarla. De hecho, yo siempre les recomiendo que cuando van a estructurar una personalidad de marca, siempre le pongan un nombre de persona, piensen en detalles muy específicos que les ayuden como a tener una imagen muy clara de cómo se vería esta persona. Entonces, imagínenselo, es de pelo rubio, es de pelo oscuro, qué tipo de ropa usa, qué zapatos usa, para mí es una característica muy distinta de las personas. Usa maquillaje, no lo usa, qué tipo de accesorios le gustan, y eso les va a ayudar a ustedes como a concebir su marca con una persona. Porque cuando yo voy a estructurar mi proceso de comunicación, es más fácil pensarlo entre un emisor persona y un receptor persona que pensar en un emisor que es una empresa de, no sé, 20 años de experiencia enfocada en tal cosa y un receptor que es una persona, ¿cierto? Entonces me ayuda como a equiparar un poquitico y a tomar decisiones y digamos que hacer una estructura comunicacional más de personas, ¿cierto? La personalidad de la marca, entonces, me va a llevar a crear un tono de cómo habla mi marca. Esto es súper importante porque todos hemos visto marcas bipolares. ¿Qué son las marcas bipolares? Son esas marcas que uno hoy las lee y dicen, hola, ¿cómo estás? Nos encantaría ser tu amigo. Y mañana dicen, apreciado cliente, usted por favor remítase a tal parte si desea. Entonces como que uno dice, bueno, pues son cercanos, no son cercanos, son amigos míos, están bravos. O sea, hay que tener como una línea conductora muy homogénea durante todo el proceso de comunicación para que el cliente realmente sienta que yo soy coherente, que yo no soy como una mezcla de personas detrás, sino que yo siempre soy como la misma personalidad y el mismo tono refiriéndome hacia él. Entonces, el tono es algo que no se puede ver solamente, y acá hago la cuña, no miremos la comunicación solamente como lo que yo escribo en la cartelera o lo que yo publico en redes sociales, sino miremos la comunicación como una forma integral y como un proceso integral de la organización. Entonces,
también aquí hay que ser muy coherentes en cómo yo me comunico directamente con mis interlocutores. Si yo a través de, por ejemplo, a ver, una marca, por ejemplo, el éxito. El éxito, pues, le escribe a uno que es súper querido, sin herir sus susceptibilidades, pues, que es súper querido, hola, te extrañamos, ¿por qué no has vuelto a nuestro e-commerce? ¿Qué te pasa? Y me mandan correos así. Y llamo a hacer un reclamo y me responden con 3 piedras en la mano, no me llaman, no me contestan, se quedan con la plata. Entonces dicen uno como, bueno, la comunicación, las acciones y la forma como me atienden a través de los diferentes canales debe ser heterogénea. Entonces, por eso el tono es algo que trasciende desde la comunicación escrita, desde las redes sociales, desde el correo electrónico, hasta la persona que contesta el teléfono, hasta la persona que le sirve un café a alguien en mi oficina, hasta el gerente, ¿cierto? Entonces, digamos que debemos tratar de hacer un proceso de interiorización del tono a través de toda la organización para que esto realmente sea una herramienta que tenga el efecto esperado. Entonces, si volvemos al ejemplo de Bosé, entonces, Bosé tendría un tono amigable y reconciliador. Entonces, nunca esperen un regaño de Bosé, no esperen que grite, ni que te obligue a que haga algo. Es un tono empático, agradable, tampoco va a ser de temas controversiales. Siempre que les habla, por ejemplo, les va a dar un buen consejo, te va a hablar pues como una manera conciliadora, como muy, sin ser hippie, pero como muy fluida, ¿cierto? Y lo que quiere es como que a través de sus productos tú, digamos que encuentres esa paz y ese relax y esa sensación que es escuchar la música que te gusta con un buen sistema de calidad, ¿cierto? Entonces, ese sería el tono de voz. Vamos a mirarlo de una manera un poquito más práctica para que ustedes puedan, digamos que, tomar esta herramienta y ejecutarla en sus oficinas con cada una de sus marcas. Entonces, aquí hay características o descripciones cuantas quieran que haya. Yo escogí estas 6 características y me gusta ubicarlas para encontrar el tema de la marca. También hay muchísimas herramientas. Digamos que nosotros en Mentory, por ejemplo, tenemos nuestra propia herramienta diseñada como muy pensada en el sector inmobiliario, pero hoy les queremos mostrar esa que es simple, sencilla y que la pueden replicar en sus oficinas o en sus casas en este momento. Entonces, bueno, ¿cuál es la idea? Acá tenemos un plano cartesiano y tenemos un más y un menos, ¿cierto? Entonces, lo que vamos a hacer es tratar de definir el tono de acuerdo a estas características de mi marca. Me encantaría que alguien me ayudara, pero sé lo difícil, pues, como de la plataforma, entonces lo voy a hacer con una marca como La Lonja, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, la percepción de las marcas sí es muy, digamos que personal, pero yo les voy a hablar de mi apreciación del tono de La Lonja de propiedad raíz. ¿Listo? Entonces, ¿La Lonja es corporativa? ¿Es corporativa? Sí, La Lonja sí es corporativa, pero digamos que no deja de ser cercana. Entonces, bueno, por aquí me están diciendo, no sé si alguien quiere como tomar la palabra y hacer el ejemplo conmigo o quieren que sigamos con el ejemplo de la Lonja. Me encantaría, por favor, que me contaran a través del chat para que tomemos la decisión y avancemos con esto. ¿Hay alguien que quiera hacer el ejercicio acá conmigo y llevárselo listo para la casa? Pues Marina, ¿me ayudas por favor con el chat? Yo, por allá dice Lorena Ruiz. Bueno, hagámoslo con Lorena. Hola, ¿ya está Lorena por ahí? Sí, ya le activé el sonido. Listo, hola Lorena, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. Ah, bueno. Lorena, bueno, cuéntame un poquitico de tu marca y vamos a empezar a ubicar todas estas características de acuerdo a lo más o a lo menos. Hay algo importante, es que no creas que son excluyentes, que si tú eres seria, entonces eres mala clase. No, quiere decir es que la seriedad es una característica predominante de tu marca, ¿cierto? Hay marcas que son serias, Brinks,
no puede andar por ahí echando chistes porque cuida plata, porque debe ser rudo, ¿cierto? Pero digamos que sí, Neki puede ir por ahí diciendo cosas como parcero y no se ve mal, ¿cierto? Entonces cuéntame un poquito de tu marca y arranquemos ubicando lo corporativo. ¿Qué tan corporativa es? Bueno, mi nombre es Lorena Ruiz, yo estoy en la empresa A6. Ok, Yo en este momento, digamos que manejo mucho el endomarketing, porque yo soy la directora de gestión de felicidad. Pero digamos que también tenemos mucho que ver con el tema de redes y demás. Nosotros somos muy corporativos realmente, manejamos un lenguaje muy cercano. ok. Entonces son una marca, arranquemos por ahí, más cercana. ¿Qué tan cercana? ¿Le hablas de tú a las personas? ¿Le hablas de usted? Internamente, sí manejamos mucho el tú, estamos contigo, somos más cercanos como tal. Cuando estamos hablando hacia afuera, manejamos un lenguaje más de usted. Ok, entonces eso quiere decir que son una marca cercana, pero desde el tono, no, con el usuario final no son tan cercanos. Cuando yo hablo de usted, ya estoy creando como una barrera de lo formal y yéndome un poquitico más hacia lo corporativo que hacia lo cercano. Entonces, quizás no es que dejen de ser cercanos, ¿cierto? Podríamos ubicarlos por acá, pero probablemente sean más corporativos que cercanos y estarían como muy en este nivel. ¿Cierto? ¿Qué tan serios son? A veces, por ejemplo, pueden hacer un meme o, por ejemplo, pueden referirse a una tendencia que sea graciosa o siempre es corporativo. Siempre es corporativo. Listo, entonces son una marca más bien seria. Podemos ponerla por acá. ¿Qué tan modernos son en el uso de colores, en los temas de los que se refieren, en las formas? No, somos más bien clásicos, respetamos mucho el tema de colores de la marca, somos, sí, muy corporativos, demasiado. Exacto. Entonces aquí hay una cosa y es que lo moderno y lo corporativo no son contradictorios. Yo vi hace poco que hicieron pues como un cambio de imagen y que de hecho tienen colores que tienden a ser un poquito más ácidos o más brillantes, ¿cierto? Digamos que no son una marca azul oscuro con rojo o azul oscuro con un poquito clarito, que tienden a ser marcas más corporativas. Entonces digamos que desde lo gráfico quizás tengan un aire un poquito más moderno. Podríamos ubicarlos como por acá, porque no los veo como tan, o sea, aparte de lo corporativo, no los veo como que sean una marca muy tradicional desde lo gráfico. ¿Te parece que podría estar ubicado ahí el tema de modernidad? Totalmente. Perfecto. Entonces, más clásicos sí lo pondría por acá, son más modernos que clásico y el tema de gracioso y de el humor definitivamente está fuera del panorama, ¿cierto? Sí, lo manejamos desde un tema pues conversacional como tal, Sí, pero claro. realmente no somos como a la hora de comunicar en redes y demás, no. Listo, perfecto. Entonces, este podría ser el tono de una marca como A6, ¿cierto? Entonces ya vemos que es una marca muy seria, que es una marca corporativa, ¿cierto? Que esta es como, esa podría ser como la característica predominante, incluso más que la seriedad. Me gustaría que la corriéramos un poquito para acá, que es una marca moderna, que es una marca cercana, ¿cierto? Y que definitivamente no tiene pues componentes como graciosos y que lo clásico lo hace es como a través de lo corporativo, pero digamos Exacto. que tiene tintes un poco más modernos. Entonces este Lina, podría ser... yo te hago una pregunta. Por ejemplo, cuando tú dices moderno, nosotros siempre estamos revisando como nuevas tendencias de color y demás. ¿Eso iría ahí dentro de lo moderno? Sí, incluso por eso es que te lo pongo. Y acá en el tono hay algo súper importante y es que el tono se tiene que alinear con lo gráfico. Entonces, si yo si yo soy Neki, por ejemplo, que es una marca que todos conocemos, que es súper moderna, o si yo soy Viva Colombia, más bien, que no le da pena decir, me voy con la moza para la arenosa, que pone muñequitos, pues que pone como cosas graciosas en su comunicación, y yo salgo pues con un esquema gráfico pues o con diseños tipo
el banco, no, Caja Social, no, ¿cómo se llama? Ave Villas, por ejemplo, o el banco, ay, se me olvidó, de Occidente, que es súper formal, eso no es coherente y las personas, digamos, que se van a perder, como es muy charro. Este me dice, ¿qué hubo, parcero? Vámonos con la moza para la Arenosa, y me pone una comunicación gris y azul, llena de cuadrados por todas partes, súper clásica. Eso no sería coherente. Entonces ahí hay que hacer una muy buena alineación entre el tono y como yo quiero proyectarme, que me va a ayudar muchísimo lo gráfico, como a sentar eso, a que la persona realmente sienta mi tono, ¿cierto? Perfecto. Listo. Lorena, mil gracias por ayudarme acá con el ejemplo. Súper Lina, ilustrativo. muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, entonces ya tienen su herramienta del tono, ejecútenla, muévanla, les vamos a enviar esta presentación para que tengan pues ya como el planito diseñado. Y aquí me lleva a mi siguiente elemento, que es un elemento súper importante, y es el mensaje. Vamos a partir del mensaje como la propuesta de valor. Realmente el mensaje no tiene que ser la propuesta de valor. Simplemente lo primero que dice una marca a su público objetivo, o a su buyer persona más bien, es la promesa de valor. Es decir, ¿quién soy yo? ¿Qué es lo que hago chévere? ¿Y por qué debes trabajar conmigo? Entonces, diseñamos una propuesta de valor genérica, pero obviamente como alineada con el sector propiedad horizontal. Y lo que queremos decirle en este ejemplo a nuestros clientes es que somos tu aliado en la administración de propiedades horizontales. Comprendemos tus necesidades y optimizamos los recursos eficientemente para velar por la rentabilidad de tu patrimonio inmobiliario. Entonces, digamos que este mensaje, si lo ven, es muy corporativo, no es tan cercano, ¿cierto? Pero ese es el ejemplo y la línea que vamos a tomar. Entonces, recuerden, el mensaje, lo que sea que yo quiera decir, ¿cierto? No tiene que ser la propuesta de valor. Y vamos entonces a analizar el público objetivo o buyer persona. Entonces, me imagino que en el transcurso de la vida todos han oído público objetivo y la palabra target. Entonces, un público objetivo y el target son la misma cosa. Básicamente lo que hace es como englobar valores, ¿cierto? Entonces, y características muy sociodemográficas como el sexo, como la edad, el poder adquisitivo, pero son datos muy genéricos. Entonces, realmente no me da como información de quién es este buyer persona, que es lo que yo sí quiero definir, sino que me da informaciones como de un grupo de personas, como de una masa supremamente impersonal. Por eso la sugerencia es que conozcan y entiendan a su público a través de la herramienta del buyer persona. El buyer persona se construye con información muy centrada en las necesidades, en el contexto, en lo que siente y en lo que le preocupa al cliente. Y es por eso que uno logra pues como conocerlo más a fondo, conocerlo como persona, entenderlo y llegarle de una manera muchísimo más eficiente pues a ese público objetivo que vamos a seguir llamando buyer persona. ¿Listo? Entonces, ¿quién es el buyer persona? Esta es una herramienta que me permite a mí hacer un híbrido entre la realidad y la ficción, ¿cierto? ¿Por qué? Y es porque la recomendación es que nosotros en el buyer persona seamos realistas, obviamente, entendamos y tengamos presentes esas características de nuestro cliente, pero también que lo miremos desde lo ideal, ¿cierto? Entonces yo no voy a empezar a describir a mi cliente, voy a ser un hipotético porque pues obviamente no lo sé, a mi cliente cansón, problemático, el que hace las fiestas, el que me paga lo mismo pero me desgasta el triple del trabajo, el que es súper difícil para que me dé el presupuesto para las reparaciones necesarias de la copropiedad. No, yo voy a tomar la realidad de esos clientes que a mí me encanta trabajar con ellos, que me parece fácil, que fluye nuestra relación, que fluye nuestra comunicación, y lo voy obviamente a pegar a la realidad. Entonces, ¿qué sirve muchísimo en esta herramienta? Y es pensar en un cliente que les guste trabajar y con el que se entienden muy bien. Entonces, yo me entiendo súper bien con Luz Marina, entonces voy a pensar en Luz Marina y voy a arrancar a construir también como ese background y esa personalidad y digamos que ese entorno que rodea a Luz Marina, porque eso me va a ayudar a entenderla y a conectar con ella. Entonces, hay algo importante y es que ese buyer persona es un cliente que es más eficiente de trabajar porque él ya sabe que tiene un problema, una necesidad que alguien le tiene que resolver. En ese caso, obviamente, nosotros se los vamos a resolver. Es súper consciente de eso y por eso cuando ya decide comprar o cuando ya decide tomar la decisión de trabajar conmigo,
como buen paisa, siempre va a pedir rebajas. Sin embargo, el dinero no va a ser un factor tan determinante en ese momento, ¿cierto? Como quien dice, ay, ¿será que de pronto consigo un administrador de propiedad horizontal? Voy a empezar a averiguar a ver. Sí, no, esa persona ya sabe que lo necesita, entonces el dinero es un factor que ya sabe que él va a tener que pagar. Y finalmente, entonces, no te pone tantas trabas, ¿cierto? Te dice, listo, perfecto, estos son tus honorarios y me vas a entregar lo que yo necesito y me vas a resolver mi problema, bienvenido, no estoy dispuesto a pagarte ese valor. Entonces, estas son algunas de las preguntas y por eso les digo que no quería hacer esta jornada académica como si fuera una conferencia magistral, sino que fuera muy a modito de taller y que ustedes quedaran pues con un entregable que les sirva para ejecutarlo ya luego en su casa u oficina. Entonces, estas son esas preguntas que ustedes se van a sentar a hacerse cuando vayan a construir el buyer persona. Entonces, primero, ¿cómo adecuo mi producto o servicio a sus necesidades? ¿Cierto? Quizás esa sería la última pregunta. ¿Qué rango de precio estaría dispuesto a pegar? ¿Cómo empatizar y qué mensajes comunicarle? ¿Cómo meterse dentro de su entorno? ¿Cómo persuadirlo para que elija mi marca? ¿Qué temas le interesan? ¿Qué tipos de contenido le interesa publicar? ¿Los canales y los medios que utiliza? ¿Cuáles son las palabras claves que utiliza? Entonces, aquí en palabras claves, cosas que me den luces de cómo se comporta o de cómo busca en Internet, por ejemplo. Si busca en Internet, como buscaría mi abuelita, que es cómo hacer una receta de pan tostado en el horno o si busca pan tostado, simplemente eso me ayuda como a entender la persona cómo se comporta. Cómo crear los llamados a la acción efectivos, quiénes son esos personajes influyentes en su vida, ¿cierto? Y cómo conquistarle hasta convertirle un validador de la marca. Entonces, esto lo pasé muy por encimita porque les va a ayudar a ustedes a conocer pues como esos puntos claves del buyer, pero quiero enfocarme es como en cómo plasmarlo al final. Entonces, ahí hay muchísimos formatos, hay formatos más complejos, hay formatos más sencillos. A mí me gusta mucho este formato. Entonces recuerden, pónganle nombre a la persona, incluso pónganle fotos. Si no le quieren poner foto de cualquier peludo que se encontraron en internet, pónganle una foto de un cliente real o le pueden poner como un emoticón pues de una persona, pero pues, que digamos que les dé como ciertas luces de esa personalidad del buyer persona. Entonces, lo importante acá es unir diferentes fuentes de información y tener la mayor cantidad de datos posibles para entender a Juan José. Entonces, lo primero son datos demográficos. Obviamente necesitamos saber cuántos años tiene, qué estrato socioeconómico tiene, cuál es su ocupación, si está casado. Ojo con esto que en las familias la familia como primaria, el círculo más cercano es supremamente influyente. Entonces, si está casado o si tiene novia o si vive con la novia, ¿qué hace esa pareja? ¿En qué trabaja? ¿Cuál es su profesión? ¿Cuántos años tiene? Si es hombre o si es mujer, obviamente. ¿Dónde vive? ¿En qué trabaja? ¿Cuál es su cargo? ¿Y de qué tamaño es su compañía? Eso les va a ayudar muchísimo a pensar. ¿Qué lo motiva? Es decir, desde el servicio, sobre todo, enfoquémoslo así, ¿qué es lo que lo motiva a trabajar con ustedes? A mí me motiva a trabajar con A6 para llevar pues el caso o el ejemplo que tenemos con Lorena, es que son súper eficientes pues como para solucionar los temas de las copropiedades. Entonces le motiva la eficiencia, le motiva la rapidez, le motiva la claridad. ¿Qué son esos motivadores desde el servicio? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Qué busca conseguir en la vida? Porque eso determina muchísimo el comportamiento de una persona. Entonces, quiere ascender, se quiere jubilar a los 40, quiere volverse hippie, irse a ir a una finca y cultivar su propia comida, o sea, como cuáles son esos objetivos. ¿Qué lo frustra desde el servicio? ¿Qué es lo que no nos va a tolerar? Es decir, Juan José no me va a tolerar que yo le diga una mentira. Juan José no me va a tolerar que yo me demore un día más para entregarle los estados financieros. Es como esos puntos de quiebre que debemos evitar a toda costa. La biografía la pueden construir, sin embargo, vuelvo a lo que les decía ahorita, el ejemplo de Bosé, que me parece que es un poco más poética, pero más difícil de interiorizar como en modo, entre comillas, de prosa. Sin embargo, lo pueden construir de acuerdo pues como a su procesamiento mental, les puede funcionar más o menos. Hay temas súper claves de personalidad y es que
para poder persuadir a un cliente, bueno, y ojo con los hobbies y qué le gusta hacer los fines de semana y los lugares que frecuenta. Bueno, en este momento, pues digamos que vivimos una realidad como muy surrealista. Sin embargo, siempre pregúntense qué le gusta hacer a Juan José. Le gusta montar en bicicleta, le gusta tomar cerveza artesanal, salir con amigos los jueves, ir con la esposa a cine, o en un escenario normal, qué es lo que le gustaría a esa persona y en qué espacio se mueve. Luego nos vamos a la personalidad, que esto es súper clave. En este ejemplo, digamos que lo mueven como en una barrita, algo similar como al diseño del tono que hicimos hace un momento. Sin embargo, no pueden solamente como sacar los descriptores. Entonces, hay algo clave dentro del buyer persona y es si es de un corte más emocional o si es una persona más numérica, cuantitativa o pragmática. Entonces, eso me va a dar pues como información súper clave de cómo me debo relacionar con él. Y finalmente, entonces también hay algo importante y es cómo le gusta que yo lo contacte y cuál es su penetración tecnológica. Entonces, si es alguien que le gusta que yo todavía lo llame por teléfono, a mí, por ejemplo, no me gusta que me llamen por teléfono, me encanta que me escriban. O, por ejemplo, si es una persona que le gusta escribir, toca el timbre de la casa y vaya y le cuente lo que necesito hablar con él. O si es una persona que me responde son los emails. Entonces, tener clara la penetración tecnológica es súper importante porque hoy, la era digital, vamos a tener que empezarnos a relacionar con las personas sí o sí, de una manera muchísimo más electrónica que lo que veníamos haciéndolo ya en una gran medida. Entonces, la idea es que estructuren su buyer persona a través de uno de estos esquemas. Acá les dejo 2 ejemplos, incluso el de Laura es mucho más simple y está construido más como pues en párrafos de texto que en bulletcitos, de acuerdo a lo que ustedes sientan, que pues como que les sienta mejor, que lo interiorizan más fácil, diseñenlo, creen esa ficha y compártanlo y fúndanlo con las personas que hacen parte de sus equipos. Aquí no hacemos nada, ni con esto, ni con ninguna otra estrategia empresarial, si el gerente se la cree y el resto de la empresa no tiene ni idea, ni lo interioriza, ¿cierto? Si nosotros conocemos a nuestro cliente súper bien, todas las estrategias van a ser bien enfocadas y van a tener resultados positivos. Entonces, teniendo listo nuestro buyer persona, que es ese receptor del esquema de la comunicación, entonces vamos a, digamos que a clasificarlos, ¿cierto? Porque yo puedo tener cuantos buyer persona quiera, sin embargo, la recomendación es tener la menor cantidad posible, porque si no se va a volver muy difícil de manejar y obviamente también costoso enfocar estrategias a diferentes tipos de clientes que son pues segmentos y características diferentes de personas. Entonces, hay que clasificarlos. Hay 3 tipos de buyer persona: los prescriptores, los influenciadores y los recomendadores. Entonces, los prescriptores son esas personas que tienen autoridad para recomendar un servicio, ¿cierto? O sea, le pueden contar a otra persona acerca de un producto o servicio y la pueden convencer de lo que lo utilice. Tiene una opinión fuerte y es relevante tenerlos como aliados porque esos son los que me van a ayudar a multiplicar mi mensaje y obviamente multiplicar mi producto o servicio para que tengamos un mayor número de clientes efectivos y de compras. Están los influenciadores, que estos van muy de la mano de lo que hoy conocemos como un influencer en redes sociales, muy en Instagram, que es una persona que, claro, tiene un poder para convencer a otras, chévere, tiene pues como un grupo de personas que le copian y que le creen, pero así como puede hablar muy bien de mi producto, puede hablar muy mal de mi producto y esto sería súper grave, porque o me puede llevar a la cima o me puede enterrar bien a fondo. Entonces hay que tenerlos con muchísimo cuidado precisamente por eso. Y finalmente están los recomendadores que, pues es alguien que dice como, ve, ¿conoces un administrador de propiedad horizontal? Pues el de mi edificio es Pepito Pérez, pero simplemente, digamos que no se engancha con la recomendación, no valida y no es capaz de influenciar a otras personas para que obviamente tome la decisión de trabajar conmigo. Entonces, siempre queremos tener un buyer persona que sea prescriptor. Entonces, a la hora de construirlo, obviamente enfóquense en esas personas que también les van a ayudar a multiplicar su mensaje. Listo. Aquí hay algo súper clave que sí es clave para la humanidad, para los administradores de propiedad horizontal, es lo más importante del mundo y ustedes más que yo lo conocen, y es, digamos que conectarse
con esa persona y con ese interlocutor con el que yo me estoy relacionando. Entonces, para esto, sí o sí necesito conocer su perfil actitudinal, es decir, cómo se comporta y quién es esta persona. Eso ya lo hice a través del buyer persona. Pero lo que estoy buscando acá es conectarme. Entonces, encontrar ese punto de empatía que me va a llevar a convertirme a mí en una love mark y que me va a guardar súper adentro del corazón de mi cliente y que siempre lo va a convertir en un cliente fiel para mí. Entonces, aquí lo que necesitamos es encontrar a través de ese mecanismo cuáles son esos puntos que tenemos en común o cómo nos podemos relacionar. Por ejemplo, no sé si conocen la marca Virgin, que es esta marca del señor Richard Branson, que es este tipo, no seguramente lo han visto por ahí, es un inglés que inició como su imperio empresarial a través de una disquera que se llama Virgin Records y luego entonces empezó como a crear empresas bajo esa marca sombrilla precisamente porque el tipo construyó una supermarca personal donde él es como todo osado, entonces uno lo ve por ahí tirándose en paracaídas de un avión para inaugurar la compañía de aerolíneas pues que abrió nueva, o lo ve por ahí haciendo un viaje al espacio que porque va a abrir una compañía de viajes al espacio. Entonces digamos que él empieza a crear como esa personalidad de marca y empieza como a relacionarse con el público objetivo que siente empatía con él, ¿cierto? Que encuentra como ese punto de empatía porque quizás es un público moderno, porque es alguien que le gusta el paracaidismo, porque es alguien que es extremo igual a él. Entonces esa marca Virgin se empieza a convertir en una love mark y siempre que esa persona tome la decisión de viajar, por ejemplo, lo va a hacer en la aerolínea Virgin. Si quiere hospedarse en un hotel, lo va a hacer en Virgin porque sabe que esa personalidad de esa marca se refleja y se conecta con su personalidad, entonces la lleva pues como muy adentro del corazón. Entonces vean, la empatía, sí hoy, pues digamos que sí eso es importante para cualquier marca, para el administrador de propiedad horizontal es muchísimo más, porque para poder alinear las personas que conviven o que ocupan una copropiedad, definitivamente debe haber un nivel de conexión y de empatía supremamente alta, que es lo que va a llevar pues como a un comportamiento manejable, ¿cierto? En términos de convivencia. Entonces, encontrar ese punto de conexión y ese punto de empatía es clave. Vamos entonces a hablar de los canales que hacen parte también de nuestro esquema. Entonces, hace unos años, o hace varios ya, uno cuando le decían publicidad, la primera cosa que se le venía a la cabeza sí o sí era televisión, además pues porque era como el hito de la publicidad, era lo más top que uno podía hacer. Pero a mí me encanta hacer esa pregunta, pero me la voy a responder yo misma obviamente por el canal. Un minuto en prime time en televisión nacional vale alrededor de 45 millones de pesos. O sea, esto no es alcanzable, esto no tiene como muchísimo sentido. Fuera de eso, la televisión cambió. Muchísimos de ustedes, estoy seguro que como yo ya ni tenemos televisión por cable, sino que tenemos Netflix o Disney Plus o Amazon Video o todas estas plataformas que ya digamos que eliminaron la publicidad que no queríamos ver y que estaba también pues como consumiendo la programación y digamos que hacen cada vez más difícil que funcione esta pauta que si bien es súper costosa, yo me puedo gastar los ahorros de mi vida haciendo una pauta de 45 millones de pesos por un minuto, pero si yo no hago repetición en televisión, no hago nada. Entonces, no sé si han visto por ahí, sobre todo la marca Koala, Bonais, Savital, bueno, estos productos es súper fuerte en eso y no han visto que ponen un comercial y lo ponen otra vez y otras 2, 3 veces seguidas o en un mismo corte de comercial. Eso es repetición porque es la forma en la que los televidentes graban esa información y realmente pues como que perciben el anuncio. Entonces casi que yo diría televisión descartada, nada que ver. El periódico fue uno de los medios más fuertes para el sector inmobiliario como canal de comunicación y como canal publicitario. Hoy, o sea, creo que son contados los clasificados inmobiliarios que dan en el periódico y realmente pues ahora sí que menos la gente quiere coger un periódico. En mi casa, por ejemplo, llegaba el periódico al inicio de la pandemia y era una finca, entonces llegaba una bolsa, pero se pasaba 2 días ahí hasta que uno de los perros salía corriendo con él en la boca porque nadie lo quería tocar. Entonces finalmente también se vuelve medios complejos, los físicos, al igual que las revistas, a pesar de que es posible que sea temporal,
Sin embargo, pues hoy en día digamos que no son tan relevantes como solían ser anteriormente y tienen unos agravantes, y es que pues uno, son costosos, y dos, se desactualizan supremamente rápido. Voy a dar la vuelta por el otro lado porque quiero dejar abajo el internet. El radio, pues digamos que es un canal de comunicación chévere, que requiere también muchísimas repeticiones y que todos tenemos una percepción errada de que es muy barato. El radio no es barato. Nosotros, si Luz Marina me corrige, estuvimos averiguando para una de nuestras ferias regionales y había que hacer una inversión mínima como de 4,5 millones de pesos por hacer pues como una presencia realmente pues muy poco significativa, ¿cierto? Y en un periodo de tiempo corto que realmente no tenía mucho sentido, ¿cierto? Finalmente la publicidad exterior y acciones especiales, las voy a dejar de últimas también, pero para cerrar, radio y la publicidad exterior tienen un agravante, y es que yo no tengo, al igual que la televisión, los periódicos, las revistas, yo no tengo forma clara y concisa de medir si la gente sí me vio ahí, porque cuando la gente llega donde mí, yo le puedo preguntar, claro, cuéntame cómo te diste cuenta de nosotros, y esa es una métrica muy mentirosa porque la gente no se acuerda, entonces dice cualquier cosa. Me lo han dicho 1000 veces nuestros clientes de gerencia de proyectos en sala de ventas, que esa es una métrica súper loca porque la gente no se acuerda, entonces dice lo primero que se le ocurre en la cara. ¿Usted cómo nos vio? En una valla. Este proyecto no tiene vallas, entonces, bueno, pero digamos que eso lo hace más difícil de medir. Y luego nos vamos a las acciones especiales del Internet. ¿Qué son acciones especiales? Es más o menos publicidad BTL, son estrategias muy presenciales, muy disruptivas, son activaciones de marca que normalmente son acciones diferenciales. Es, por ejemplo, cuando ponen un tipo a hacer malabarismo en la mitad de la calle y luego al final me entrega un volante, o sea, es como publicidad que llama muchísimo la atención y que genera un impacto directo y me ayuda a leer a través de las reacciones el efecto de, pues, de la acción. Sin embargo, también es muy costoso. Ahora sí, llegamos a lo bueno, que es el Internet. El Internet democratizó la publicidad y nos dio a todos acceso a mostrar nuestras marcas. Sí, no les voy a negar, el que tiene plata en cualquier canal publicitario siempre va a tener la delantera. Sin embargo, digamos que también tenemos la posibilidad nosotros de estar en Internet de una manera eficiente a nivel de costos y también muy medible, y que nos va a ayudar a nosotros a comunicarnos con nuestro usuario final a través de los canales que él utiliza. Porque el Internet, y en Internet estoy más como abarcando los medios digitales, no tanto el Internet, ¿cierto? Están las redes sociales, están determinadas aplicaciones de comunicación, y de acuerdo al perfil digital de mi cliente yo lo voy a encontrar en una o en otra. Entonces ahí es donde yo tengo que ser muy hábil escogiendo como esa mezcla de mercadeo, esa mezcla de canales que me va a ayudar a posicionar mi marca como es. Entonces vamos a mirar un poquitico esos canales inmobiliarios, y aquí hicimos con el equipo de Mentory una clasificación entre esos canales que pueden ser muy enfocados a residentes, ¿cierto? Y que sé que algunos hoy los han explotado, otros no tanto, pero está todo el tema de chats, ¿cierto? Entonces en chats pueden entrar, no sé, un WhatsApp u otras herramientas. La cartelera es un medio que así sea físico y dinosaurio, es una cosa muy efectiva, sobre todo si está pegada en el ascensor, porque todo el mundo la va a leer. Sin embargo, ahí tenemos que hacer un esfuerzo chévere, y es de ser muy coherentes en cuanto a lo gráfico, en cuanto al mensaje y obviamente al tono, para que quien lee esa cartelera sí se conecte con ese asunto, ¿cierto? No simplemente lo vea como paisaje o lo vea como que no es para él. Tenemos el tema de mailing, que hoy, si en la tasa de apertura se vio bien afectada por la situación de la pandemia, y digamos que otros medios de comunicación quizás más directos o más, como más eficientes en términos de tiempo, pues ganaron mayor relevancia, sigue siendo el correo electrónico pues un canal importante para comunicaciones un poco más formales. Tenemos también la página web, y aquí digamos que tenemos muchísima tela por cortar. En mi página web no solamente es que yo tengo una página web donde diga qué hace Lina González, propiedad horizontal. Así, aquí administramos edificios, somos 3 peludos y este es el teléfono y la dirección. Realmente acá yo pienso que hay muchísimas cosas por hacer. Hace poco vi una urbanización residencial muy grande en Envigado,
que para todo el tema de asambleo creó un micrositio, me pareció muy bacano. Yo dije, todo el mundo tiene que llamar a la administración o a la portería a preguntar la misma cosa. Si yo consolido toda esa información de una manera clara, con un tono pues como coherente y digamos que alineado con ese buyer persona que reside en ese conjunto, voy a ahorrarme un montón de trabajo operativo y de tener al portero desgastado y a la persona pues que se encarga como de resolver estas inquietudes pues en mi oficina también. Simplemente es comunicarlo de una manera efectiva a través del canal ideal, ¿cierto? Y puedo tener un muy buen resultado. Entonces, en página web, desde poner la información de la asamblea hasta poner información relacionada con las carteleras, o sea, se puede hacer de todo y realmente este es un canal que se puede abarcar de una manera sin, pues casi que sin costos, porque yo puedo meterme a Wix y crear una página web súper simple a través de una plantilla. No necesito ser profesional para la creación de páginas web, pero va a consolidar información de una manera que es fácil de actualizar, que no es costosa y que todas las personas pueden acceder a ella. Están las redes sociales también, que obviamente hoy son un canal supremamente importante y casi que nos han dado la posibilidad de anunciar nuestras marcas y de crear o fortalecer esa personalidad de marca también desde esos canales. Y pues todos tenemos acceso a ellas y la verdad cada uno pasa cada vez más tiempo conectado a las redes sociales, entonces también me ayudan a segmentar a mi usuario de acuerdo a su penetración digital. Si es un usuario que es un poquito más joven, estará en Instagram o más visual. Si es alguien un poquito más adulto, podrá estar en Facebook. Si es alguien muy corporativo, si yo me enfoco en administración de edificios corporativos, quizás mi canal podría ser LinkedIn. Twitter, digamos que es un tema muy de opinión, entonces yo no lo veía muy enfocado pues como en nuestro sector, pero digamos que a través de estas redes yo puedo segmentar mi público y llegarle de nuevo con el tono apropiado. Finalmente están los eventos que son pues, no sé, el Día del Niño, si es que alguna vez los vamos a volver a tener, ¿cierto? La novena de Navidad, bueno, y todos estos temas, ese sería más un canal físico y un canal presencial uno a uno a través del cual podemos fortalecer muchísimo ese tema de la empatía, ¿cierto? Y encontrar como esos puntos de contacto importantes que deben empezar a trabajar. Con los propietarios, digamos que tenemos varios canales también, ¿cierto? Entonces, el primero es el telemercadeo, bueno, y acá hay algo, es que el residente puede ser también el propietario, ¿cierto? Obviamente no es excluyente. Con los propietarios, el telemercadeo, entonces cuando yo necesito, por ejemplo, invitar a las personas a la asamblea y quiero tener un buen quórum para tomar una decisión importante para la copropiedad, y no sobre el telemercadeo. Tenemos Google Ads también, si hay en ese momento una persona buscando un cambio de administración o alguien que provea este servicio, estar posicionado en motores de búsqueda, básicamente en Google Ads, sería importante. Que si alguien busca administrador de propiedad horizontal, yo aparezca al menos dentro de la primera página. Obviamente esto ya requiere pues como una inversión importante y de alguien experto desarrollando esa estrategia de ads en la plataforma de Google. Tenemos también los portales especializados como es de todos, como portales digamos que unifican y crean servicios especiales para cada una de las copropiedades y que les facilitan a ustedes la administración de espacios, reservas, de no sé, el turco, la cancha de squash, todo ese tipo de cosas como muy pensado y creado para las copropiedades. Y finalmente pues está el radio y la televisión, que ya los hablamos, casi que los descartamos, los ponemos ahí porque no podemos obviar canales, pero pues son dos canales que creería yo que están muy sobrevalorados y ya muy montados a recoger por tema de costos y de eficiencia y obviamente sin edición. Entonces vamos a hablar un poquito también de esos recursos tecnológicos que esta digitalización nos ha pues como propiciado y que han empezado a tener un uso potencializado. Entonces el primero es WhatsApp. Hace poco nosotros tuvimos un cliente en Mentory que su actividad principal era la administración de propiedad horizontal y le preguntábamos pues como acerca del uso de WhatsApp y nos decía, sí, es que hay copropiedades que pues el público es más joven, entonces de pronto funciona bien por WhatsApp, hay otros que no. Entonces aquí hay algo, y es que yo creo que hoy en día
WhatsApp es la red social, al menos en Colombia, pues con mayor penetración sobre Facebook y sobre Instagram, porque es que todo el mundo chatea y llama por WhatsApp. Entonces, ahí digamos que tener una mayor masa de personas conectadas sería muy, muy eficiente. ¿Cuál es el problema de WhatsApp? Y es que yo como administrador no tengo control sobre ciertas cosas del grupo, entonces les digo por vivencias propias, el que manda la campaña política, el que manda el chiste, el que manda el meme. Entonces, digamos que hay que hacer un proceso de educación, de que la gente sepa que no debe mandar cosas por ahí, pero digamos que es complejo. Sin embargo, apareció Telegram y obviamente pues como con todos los cambios en el algoritmo de WhatsApp y en el uso de la información, que pues finalmente todos le vendemos el alma al diablo cuando decimos sí acepto términos y condiciones y no los leemos, tanto ahí como en cualquier otra plataforma, pues Telegram sí me permite a mí administrar ciertas funciones de los grupos de una manera como más estructurada. Entonces, yo puedo decir que las personas no pueden hablar, o yo puedo decir que yo puedo hablar que puedo aprobar los posts de las personas o los chats pues, de las personas, yo puedo hacer encuestas a través de Telegram. Entonces, digamos que es una herramienta muy chévere. Sí, obvio, nadie la tiene abierta 100% del tiempo del día, como sí pasa con WhatsApp, pero digamos que las personas sí pueden, pues, como comprometerse con consultar y comunicarse de, pues, o informarse de temas relacionados con la copropiedad a través de Telegram. Luego tenemos entonces los grupos de Facebook que para la administración de propiedad horizontal me parece una cosa súper importante e interesante, y es que yo puedo crear grupos a través de los cuales nos podemos comunicar las personas que hacemos parte de la comunidad. Entonces ahí pues también obviamente hay un tema de manejo, de administración, sin embargo sí me va a permitir crear pues como un entorno de comunicacional en las personas, pues entre todas las personas que hacen parte de esa comunidad. Entonces vale la pena analizar el tema de grupos privados en Facebook. CRM, no entiendo cómo vive una compañía pues o una persona que administra y tiene contacto con tantas personas a la vez sin un CRM. Si nosotros queremos convertirnos en un Logmark, necesitamos sí o sí conocer a nuestros clientes, y para eso es importante saber y tener un tracking muy juicioso de cada uno de los casos y de cada una de las, pues como del relacionamiento que yo estoy llevando con cada uno de los residentes o de los propietarios de las urbanizaciones. Entonces, el CRM les va a ayudar muchísimo en este proceso. No lo pasen de largo, hay herramientas muy chéveres, hay herramientas gratuitas. Nosotros en La Lonja trabajamos con Soho CRM y nos funciona muy bien. Pueden incluso probar la versión gratuita, y si necesitan ya hacer un upgrade, pues bueno, empiezan a pagar pues como para tener funciones especializadas, pero pueden arrancar con la gratuita. En las pasarelas de pago virtuales, bueno, súper clave, esas ya las conocemos, yo creo que ya todos hacen uso de ellos, el botón de pago, porque nadie quiere ir al banco a pagar la administración hoy en día. Y esto se hila muy bien con los ERP, como por ejemplo Alegra, que no sé si lo conocen, que son pues como softwares especializados para la administración de negocios. Entonces, lo que les va a permitir Alegra, por ejemplo, es tener una factura, enviársela digitalmente al cliente, digamos que proveerle un espacio, una pasarela de pago para que él haga el pago de la factura y a mí me llegue, por ejemplo, toda la información ya, digamos que el cruce, ¿cierto?, de la facturación con el pago de forma automática, y son softwares que están desarrollados para empresas medianas y pequeñas y no son muy costosas, pero sí les va a facilitar mucho la operatividad. Entonces empiezan a volverse todas estas herramientas o cosas que antes hacíamos muy físicas, necesitamos que se vuelvan muy digitales, porque hoy digamos que el contacto es muy limitado y las personas empiezan a cambiar y a enfocarse pues con un estilo de vida muy digital. Luego están entonces Google My Business, por ejemplo, ya les hablé de las plataformas especializadas. Esto es súper efímero y uno dice, ¿qué tiene que ver esa bobada? Eso sí tiene que ver mucho. Incluso lo discutimos como entre el equipo y dijimos, no hay nada que le dé a uno más rabia que uno vivir en una urbanización y no pueda pedir un domicilio que le llegue a donde es porque la urbanización no tiene Google My, pues no configuró la cuenta de Google My Business, que le permite a uno entrar a cualquier parte y buscar urbanización del condado y ya sé dónde queda, tiene la dirección que es y tiene la foto de la portería. Entonces eso facilita un montón de servicios digitales que hoy son súper comunes, como un Rappi, facilita un Uber. Entonces eso es un plus para los residentes que, si bien
es posible que no se den cuenta de que lo hicimos, pero si les contamos que lo hicimos, va a ser muy ganador, como, oiga, esta es una organización nueva, pero queremos contarle que ya está configurada en Google My Business, entonces usted va a poder llegar y recibir y enviar todos sus domicilios de forma más ágil y fácil, buscándola así. Y finalmente también entonces empiezan a aparecer, además de estas herramientas, diferentes formatos, ¿cierto? Estamos totalmente infoxicados, es más, yo creo que ahora todos volvimos y cogimos aliento este nuevo año, pero el año pasado creo que todos estamos hasta aquí de conferencias y digamos que es un comportamiento muy natural porque tuvimos un proceso de mega información donde fue muy chévere porque tuvimos con la posibilidad de conocer temas nuevos, de ir a cosas que no teníamos tiempo de ir, de conectarnos virtualmente a espacios donde nunca lográbamos llegar físicamente. Sin embargo, todos quedamos como muy saturados de información y eso incluso va muy relacionado con la pérdida de relevancia del correo que les contaba. Yo anteriormente, por ejemplo, le daba muchísima relevancia a mi correo, ahora lo reviso 1 o 2 veces al día y realmente recibo un número muy inferior de correos electrónicos a lo que recibía antes. Hoy por hoy la mayoría de la gente me contacta a través de WhatsApp. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que comunicarnos aprovechando formatos diferentes, ¿cierto? Que digamos que la tecnología me permite también y que me van a ayudar a conectarme de una forma más específica con mi cliente. Entonces, si a ustedes yo les mando una circular en Arial 12, tinta negra, por WhatsApp, o les mando un video mío explicándoles los 3 puntos que vamos a tratar de la asamblea, pues mío, de cualquier persona, no va a ser más fácil, me va a dar menos pereza y va a tener mejor tasa de apertura abrir un video con la explicación del tema que yo lo puedo escuchar mientras estoy, no sé, haciendo la comida, lavando los platos, haciendo lo que sea, que un documento que me tengo que sentar a leerlo a las 7 de la noche cuando ya tengo pereza, estoy cansada de trabajar todo el día. Entonces son formatos que quizás van más o tienen como ese corte un poquito más ocioso, pero que las personas tienen pues como mayor conexión con ellos y les da menos pereza recibir, ¿cierto? Y comprender los mensajes a través de ellos. Piezas gráficas 100%. Yo, por ejemplo, en el sitio donde yo vivo, el administrador no es muy gráfico, entonces todo es como con bloques de texto pesados, negros, entonces da pereza, y condensen el mensaje, pónganle una marquita bonita. Hoy hay herramientas supremamente fáciles, incluso gratuitas como Canva, que les permite a ustedes entrar, coger una plantilla y adaptarla a, pues como al mensaje o al contenido que están generando, precisamente para que sea más agradable a la vista y coja el ojo de la persona y no se vaya más bien la persona a mirar la cartelera de Positivo Group porque tiene un dibujito, que a mirar la cartelera de la unidad con el dato súper importante del turco que se dañó, para, pues, porque realmente pues estamos compitiendo contra un diseñador gráfico y no somos diseñadores gráficos, pero tengan presente el uso, por ejemplo, de Canva, que es muy efectivo y es sin costo, ya les dije. Sin embargo, ojo ahí, que hay que tener muy claros los lineamientos gráficos, porque la comunicación no es solo verbal, no es solo escrita, sino que también es visual. Entonces ahí hay que tener claros las paletas de colores, las formas, que ya pues digamos que es un trabajo de branding muchísimo más específico, pues que uno puede construir, dejar claro en un brand book, que es como esa Biblia de la marca, y en cómo se debe comportar, cómo debe hablar, cuál es su persona, cuál es su personalidad, cuál es su tono, cuáles son sus paletas de colores, cuáles son las tipografías que utiliza y cuáles son, como digamos, esas formas o esos estilos gráficos en los que se va a enfocar para ser coherentes. Luego tenemos entonces todo el tema de encuestas. Les hablo ahorita de las encuestas de Telegram. A mí se me ha ocurrido muchísimas veces querer hacer una encuesta por WhatsApp, pero eso es imposible. Entonces, hay también formularios, por ejemplo, de Google Forms, de Zoho Forms. Hay varias plataformas que les permiten hacer encuestas también y que se las tabulan de manera inmediata, que eso para ustedes me parece muy, muy chévere, porque les ayuda a tomar decisiones de cierta forma democráticas o a sondear opciones, que pues es importante como en esa toma de decisión colectiva de las copropiedades. Y por último están los memes. Hace poco estábamos pues como analizando este formato dentro de Mentor y hablábamos pues por qué la gente, o no sé si han visto en redes sociales como esta oración nadie la va a compartir porque no es un meme. Entonces realmente es que sí, claro, la gente comparte muchísimo los memes, pero la clave de los memes es que sean como caracterizaciones de situaciones reales
con las que las personas se sientan supremamente identificadas. Entonces, por eso es que la gente los comparte. Si yo veo un meme muy charro de motocross, pues muy charro y todo, pero pues yo no lo voy a compartir porque a mí no me importa el motocross, no hago el deporte, no tengo moto, ¿cierto? Sin embargo, si yo veo un meme que se relaciona conmigo, en el cual me veo reflejada, sí se lo voy a compartir a mis familiares y amigos. Entonces, también lo analizamos como muy enfocado al sector propiedad horizontal y decíamos, ¿y por qué no? ¿Y por qué no? Si realmente no hay nada donde haya más situaciones cotidianas que una copropiedad, que una propiedad horizontal, ¿por qué no utilizar ese formato? Tiene súper buena tasa de apertura, tiene súper buen impacto y la gente lo difunde. Entonces, bueno, quizás esa sea la forma como yo logré conectarme, obviamente con mucho tacto a mi público objetivo y de acuerdo también al de cada copropiedad, porque sí somos muy conscientes de que cada copropiedad tiene un buyer persona muy diferente y hay algunas pues en las que son más jóvenes y otras son más adultas las personas. Entonces, aquí hemos hablado como de muchísimos temas que van alrededor muy desde la mezcla del mercadeo, desde el producto, la promoción, obviamente pues tener en cuenta el precio y la plaza, que ya está muy definida en el caso de ustedes, pero lo importante que queríamos hablarles es como de cómo la comunicación que hace parte de las 4 Cs, estas 4 P, estas 4 Cs a veces les doy yo uno en 5, 6, 7 y 8, pero realmente estas son como las básicas y las más importantes, y digamos que estas 4 C son el polo a tierra de la estrategia de mercadeo. Si mi estrategia de mercadeo no va enfocada en el cliente, en la comunicación, en la conveniencia y en el costo, pues finalmente no va a tener un buen impacto. Pero obviamente para nosotros hoy es esta una de las características más importantes que queremos resaltar y que queremos que ustedes tengan muy presente, porque digamos que es un tema como muy rezagado, pero consideramos que es la base de todo. Si yo tengo buenos lineamientos de comunicación, puedo o estoy en capacidad de desarrollar una muy buena estrategia de mercadeo, pero no al revés. Entonces aquí ya, y como para ir cerrando y concluyendo, pues definitivamente la comunicación, ¿cierto? Es una acción muy consciente, se intercambia información entre los participantes y lo que se busca es transmitir como opiniones distintas. El marketing se encarga más de idear esas actividades que integran las estrategias, ¿cierto? O de generar pues como valor para el consumidor. Y el branding es la disciplina y el proceso y el ejercicio que nos permiten crear una marca, nos da dirección estratégica con respecto a los demás, es tangible. Entonces, aquí hay varias cosas. La comunicación sin el branding nació muerta, porque yo tengo que tener esos lineamientos como, ojo que esto hace parte pues como del branding, como el tono, ¿cierto? El buyer persona y la personalidad de la marca, muy claros para ser muy estratégico y efectivo en la comunicación. Y obviamente el marketing, ya lo vimos, necesita la comunicación para decirle al usuario final, esto es lo que yo tengo para ti, esta es mi promesa de valor, así te la estoy entregando, así te la cuento y de la manera que te la cuento, sí la vas a percibir como positiva, va a generar un efecto obviamente favorable a nivel de ventas. Y finalmente, entonces, queremos también como llevar esta reflexión y digamos la importancia de la prioridad de la comunicación hoy dentro de las PH, ¿cierto? Estamos en un momento supremamente coyuntural y es el momento perfecto para hacer cambios y para introducir canales y estrategias digitales a través de, pues, o en nuestros públicos objetivos. ¿Por qué? Y básicamente es porque hoy todos estamos sensibles y sabemos que estamos en un proceso de cambio, que estamos en un proceso donde tenemos que modificarnos, donde tenemos que adaptarnos a cosas diferentes. Entonces va a ser el momento perfecto para yo decirle a la gente, ¿se acuerda que usted me reservaba la cancha de squash en un papelito en la portería? Bueno, ya no, ya lo tiene que hacer por esta aplicación o ya lo tiene que hacer por esta agenda de Gmail. O sea, es como el momento perfecto para que ustedes como administradores de propiedad horizontal introduzcan esos cambios y lleven a la gente a tener un relacionamiento muchísimo más digital que los ayude a fortalecer y a crear esa comunidad empática donde todos comprendamos y digamos que comprendamos y generemos empatía entre los vecinos, porque eso es lo que nos va a llevar a una vida como más tranquila, más fluida y con menores inconvenientes que
comprendo y conozco las dificultades pues, que se crean en el día a día de una copropiedad. Entonces, bueno, vamos un paso adelante con este cambio. Anímense, es el momento perfecto para invitar a las personas a cambiar, para modificarse ustedes mismos, para estructurar el branding, para estructurar, pues digamos que esa mezcla de mercadeo clara y para tener esos lineamientos comunicacionales supremamente bien definidos y tener una línea comunicacional que los proyecte como una compañía sólida o como una persona sólida, estructurada y organizada, que son competencias supremamente importantes dentro de la ejecución de la actividad que ustedes hoy realizan. Entonces, bueno, no siendo más, quisiera saber si hay alguna pregunta, inquietud a través de QIA o a través del chat. Muchísimas gracias, Lina, de verdad que qué información tan valiosa. Realmente acá tenemos pues el chat con muchas felicitaciones y nuestro chat interno de la lonja también está súper contento con este tema, de verdad. Les recuerdo a todos en este momento que pueden hacer sus preguntas en el botón de preguntas y respuestas que está en la parte de abajo de sus pantallas. Pero mientras nos hacen las preguntas, Lina, yo quisiera que nos contaras de pronto un poquito de cómo está funcionando Mentory, de pronto de una forma muy resumida para que nuestros más de 100 espectadores sepan un poco de qué es lo que está haciendo el gremio por apoyarlos e impulsarlos en este momento, pues, y en esta era digital y todo súper pertinente con el tema. Claro que sí, mira. Desde Mentory tenemos varios servicios. Uno de ellos, por ejemplo, es como el tema de branding. Se llama Brandsol, porque básicamente de lo que queremos encontrar es como el alma de la marca y plasmarlo en un manual de branding donde tengamos todos los lineamientos de la marca supremamente claros, desde lo comunicacional y desde lo gráfico. Digamos que le entregamos al cliente un documento donde él puede consultar cualquier toma de decisión o cualquier publicación que quiera generar. Entonces, básicamente es como un pastel, ¿cierto? Súper coquito, súper fácil de entender, que les va a ayudar a no verse, ¿cómo lo llamo? Como un ajedrez, sino a verse siempre con un lineamiento de marca muy definido. Yo pienso que ese es uno de los servicios como más alineados que tenemos hoy para lo que conversamos, y ya a partir de ahí tenemos el diseño de la estrategia digital, la administración de cuentas en redes sociales y generación de contenido de manera permanente, toda la parte del registro de marca, que eso es algo importante. Ustedes, yo y el resto de la humanidad, empezamos con una marca, la trabajamos, le invertimos publicidad, le invertimos de todo, y cuando ya es grande, ya dicen, ay, yo no tengo esto registrado, logro registrar, y ya de pronto en ese momento es más difícil. Entonces, el registro de la marca es un tema supremamente importante para proteger, pues, como toda esa inversión que se hace. Y también tenemos todo el tema como de análisis de procesos internos de la compañía para ayudarles a tecnificarlos o a reestructurarlos con una visión más digital y digamos que más eficiente gracias al uso de herramientas electrónicas o digitales. Eso es básicamente lo que hoy hacemos desde Mentory. Súper chévere, Lina, muchísimas gracias. Y bueno, a todos invitados a conocer los servicios de Mentory. En el chat les hemos dejado como la información para que accedan y se contacten con nosotros. Bueno, por acá tenemos una pregunta, Lina, y Pilar nos dice que qué plataforma o aplicación conocemos que podamos recomendarle para esa gestión de las copropiedades. Pues sé que de todos estuvo trabajando pues como en una herramienta, nosotros teníamos otra que fue aliada nuestra, no sé si Cristian Suaza, que por ahí lo vi conectado, recuerda el nombre, pero la verdad hay muchísimas. Yo, si quieres, déjame consulto y te paso como un par, porque hemos recibido muchísimas ofertas al respecto y yo creo que hay buenas plataformas de donde elegir. Súper chévere, bueno, no. Muchísimas gracias a las más de 100 personas que nos acompañaron en toda la conferencia. Nuevamente esta es la invitación para que empiecen a ver esta era digital como necesaria, como fundamental para el sector y que pues como Lina nos dio esas herramientas donde lo podemos autogestionar y empezar como a mirar y a adentrarnos en ese mundo,
pero también para que sepan que hay expertos y hay un montón de trabajo que se está haciendo detrás de esto y bueno, acá tenemos uno de los mejores que ahorita se está moviendo en el sector inmobiliario, que es Mentory. Entonces, bueno, Lina, muchísimas gracias a todo el equipo de Mentory por acompañarnos y nuevamente a las más de 100 personas que estuvieron en esta sala en la jornada. Les recuerdo que esta es una jornada mensual. Entonces, en mayo, el 22 de mayo, les adelanto de una vez, vamos a tener otra jornada súper chévere para que estén agendados y muy pendientes. Muchísimas gracias y que tengan un feliz día. Muchas gracias, Lina, otra vez. Gracias, hasta luego. Chao.